Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, llega el tiempo de Javi Solís y Verónica García Peña, llega el tiempo de gastronomía y literatura, llega el tiempo de la Casa Gris. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hola, David. Hola, David. Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Contentos? Yes. ¿Todo Sí, bien? siempre bien. Yes. Javi en la Serona, Camila la cara, yo no me mucho Claro. más feliz. Sí. Porque es mi estación sí, favorita. el verano, eso oye. Hombre, Y la tú- y Serona yo es por lo que otoño, sé, ¿no? Sí, sí. a mí también me gusta. Tú sí, también, sí. Ay, sí. eso, efectivamente. Yes. Podréis entrar en una competición entre Serona y invierno, pero a mí gusta más la Serona. No, claramente. Claramente. ¿no? El invierno depende. Ya, no, ya. No, ya. no. Yo no. Sí, bueno, Yo sí, no. también. Oye, las épocas estas de grandes nevadas. Vale. No. Sí. Bueno, ya sabéis todos que tenéis ahora mismo en todas las librerías el carácter peculiar de algunas cosas. El último libro de Verónica García Peña son 10 relatos, cada uno vencellado con un color, y de momento estamos contentes, ¿no? Sí. 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 La gente que lo ha leído y que me ha dado su opinión, Sí. cada uno van diciéndome un color. Pues yo o un relato, el azul, el rosa, el tal. Va ganando el rosa. Esto hay que decirlo, sé ¿Sí? que a ¿Va Javi, ganando le el gusta, rosa? a Javi le gusta el rojo, pero va ganando el rosa, que la gente lo compara con Patricia Gismin, lo cual Ajá. digo, Cuidado, me sube el ego, digo, Ya, espera, ya. que voy. Y así sí, o sea, la gente le está gustando mucho. Vale. Mucho. El rosa tiene un final sorprendente, muy bueno. Sí. Vale. Sí. Y después del último ganador del Premio Planeta, tú siendo finalista 2 veces del Premio Planeta, bien, ¿no? Pasamos tema. Bueno, yo es que creo que hubo unos premios, igual que hubo un mundo literario pre-pandemia y luego hubo un mundo literario, o hay un mundo literario post-pandemia. Ujú. Creo que la pandemia, igual que nos ha marcado turísticamente o en cuanto a relaciones personales y en cuanto a la gente ha cambiado su carácter y su forma de estar y de ser en el mundo, pues creo que también ha cambiado el mundo literario y ha cambiado, pues como todo, pues no siempre a mejor. Y vamos algunos a salir aspectos. mejores, ¿te acuerdas? Sí, pero eso desde que empezaron a decirlo, ya poner los arcoíris ya el primer día, cuando los italianos ya lo hicieron, cuando llevaban ya, no sé si un mes encerrados, cuando nosotros ya el segundo día dijimos, vamos a tomar vermús y a poner arcoíris y a poner el dúo dinámico, ya aquello ya era evidente que... Que no había par de negarlo. Un mundo más solidario. Efectivamente, Iba a ¿te ser- acuerdas, iba a Javi? ¿Qué va? ¿Te Yo creo acuerdas, que con la pandemia llegó el Carpe Diem y murió el Quid Pro Quo. ¡Ostras, qué guapo! ¿A que sí? Me voy a Sí. hacer una camiseta. Sí, señor. Justamente. Sí, lo creo. La gente se volvió egoísta y sumamente aprovechateris, que digo yo. Y mucha más crispación. Sí, también, sí. Por eso hay que reivindicar los colores, todos. Me gusta. Sí, no, Vale. que el mundo no es blanco y negro y Vale. ni gris. Solo Bueno. es blanco y negro en las buenas películas, algunas, y ya está. El resto, démosle color a la vida. ¿Con qué novela venís? Parezco Guay? de Titan Luz, dámosle color sí, a la sí. vida. No, está guay porque además tú muchas veces en tus novelas tienes colores oscuros, Sí. pero no quiere decir que sea una cosa ni triste ni No, apagada, no. no tiene por qué ser así. No, Vale. no, porque los colores oscuros también, o sea, el oscuro forma parte de todos los colores. Eso La oscuridad en el fondo es el reflejo de todos ellos, ¿no? Ujú. ¿O no? Muy bien, sí. Sí, algo así. Estoy de acuerdo. ¿Esta novela y oscura? Sí. Sí. Hombre, claro. Sí. ¿Con qué venís, güey? Ja, ja, ja. Venimos con Carmila. Venga, pero si no, lo tienes que decir en estirio. Como un estilo. En estirio, donde está ambientada, que es Austria. A ver, ¿cómo se llama? Estiria. En Estiria. Estiria, Pues Estiria. eso, que lo tienes que decir en estirio. ¿No existe el estirio? No sé. El austriaco. Eso sí, vale. Sí, En ya. austriaco. No sabía ni de qué te habías No, hablando. estás un poco interpretando lo que está Lo voy a diciendo poner Verónica, para que lo sí. vea la gente. Ay. Carmila, que es una novela de 1872 de Sheridan Le Fanu, un Sí. escritor irlandés que no está tan reconocido como otros autores y sin embargo con esta obra, creo, Verónica piensa igual que yo, es muy buena y no tiene tanta fama como pudieron tener otras novelas porque es una novela sobre vampiros. Vampira. Vampiras en este caso, son mujeres
Y tuvo menos, digamos, repercusión que Drácula, que es posterior. Ya hablamos de ella. Aunque Drácula... Ya hablamos de ella. Cuando hablamos del Stat y de Interview with the Vampire... Perdona que te corté, Javi. Sigue. Pues, no, sí, iba a decir que Drácula toma muchas cosas de Carmila. Bebe de Carmila, sí. Y que podremos ir luego poco a poco comentando. Y que iba pues a decir lo que acabas de apuntar, que es la tercera vez en la Casa Gris que traemos una novela de licántropos, de vampiros. Porque trajimos Drácula, trajimos Entrevista con el vampiro y ahora Carmila, que como os digo es una historia de vampiras, de dos chicas. Vamos a hacer un chiste sobre vuestros cuellos, pero vale. ¿Quiere usted contar un poco el argumento? 1872. Pues es una novela corta pero fundacional, que era lo que decía Javi, porque es la que nos da la idea de cómo será el vampiro romántico moderno. Después de Polidori y La muerta enamorada de Théophile Gaultier, yo creo que esta es la tercera, en orden. Creo que más o menos. Drácula, como ha dicho Javi, es posterior. Y tenemos a una mujer llamada Carmila, que llega a un castillo. Bueno, porque su carruaje que si se estrella, que si no sé qué, que su madre, ay, que tengo que irme ahí muy a un país lejano, sin dar muchas explicaciones. Ay, mi pobre hija que se tiene que quedar aquí. Y entonces, pues, los de Estiria, que es donde se ubica la novela, el padre y una chica que se llama Laura, dicen, ay, pues yo como siempre quise tener una amiga, pues que se quede. Y entonces, digo, además lo dice así en el libro. En el libro le pone voz. Y entonces dice, pues que se quede. Y dice, pues vale. Y entonces se queda con ellos en el castillo y bueno, y empieza ahí una ambigüedad de amor y sensualidad y vampirismo y... A ver, en el fondo de lo que habla es del hambre, pero del hambre entendido como deseo, como fascinación y transgresión. El hambre, la sed, la pasión, es todo lo mismo en esta historia. Y esto ya en el siglo XIX. Claro, es súper avanzado para su tiempo porque en el fondo todo lo hace de forma muy sutil. No hay sexo explícito, pero sí hay sexo implícito y hay muchísimas afirmaciones, pero una barbaridad de frases y de párrafos y de deseos y de cosas. Que todo yo lo iba subrayando y ponía corazoncitos en el libro al lado de donde porque, a ver, en este caso el mordisco es como el beso del vampiro. Entonces se habla de una sensualidad entre dos mujeres, es decir, es un amor lésbico, que eso en 1872 no, claro. es una transgresión total de los cánones establecidos, y porque las mujeres aunque tuvieran una intimidad, o sea, una amistad muy íntima, nunca jamás hablaba de este tipo de cosas. No, claro, es la época victoriana. Recordemos que las mujeres tenían que ir totalmente tapadas hasta el cuello. Hasta el cuello, mira, nunca mejor dicho, ¿no? En una novela de vampiros. Salvo cuando duermen. Iba a decir... Es que aquí suceden muchas cosas cuando la gente duerme. ¿Ah, sí? Claro, es que... Los sueños... Se aparecen en los sueños. Porque todo está en Calderón de la Barca. Hay que recordarlo. En los sueños pasan cosas. Y luego la gente no sabe si ha soñado o en realidad aquello era realidad. Lo que ocurre es que en el encuentro que tiene Laura con Carmila, cuando en el carruaje que viaja con su madre, ambas pues acaban cerca del castillo de Carmila y su padre, pues se da la circunstancia de que cuando Laura ve a Carmila, observa que es una persona con la que tuvo un sueño hace mucho tiempo, que era una pesadilla en la que quedó francamente traumatizada. Y se da también la circunstancia de que Carmila también reconoce a Laura cuando la ve a raíz de ese encuentro que, como dice Verónica, fue un sueño, una pesadilla, fue real, no sabemos muy bien. Entonces, a partir de ahí surge entre ambas una atracción muy fuerte, muy sensual, erótica, sí, efectivamente, en el que, bueno, va a dar lugar a todo tipo de conjeturas acerca de la conversión que puede llegar a alcanzar Laura por estar con Carmila y que, bueno, pues desemboca en esta aventura de vampiras, como dice, claro, ¿verdad? Porque tenía una voz muy dulce, era gentil y afable, increíblemente hermosa. Se produce un poderoso sentimiento de placer que se alimenta del dolor y del éxtasis entre ambas. Entonces, más allá de que sea una novela que tenga muchos pasajes, digamos, sangrientos y gráficos, se mueve más en el tema espiritual. Entonces ahí está un poco la sensación que el fan quiere transmitir. Pero de todas formas decimos que no es explícito, pero 1872 he dicho.
Una mano se desliza... a veces me asaltaba una sensación como si una mano se deslizara suavemente por mis mejillas y mi cuello. Otras veces era como si unos cálidos labios me besaran, haciéndolo más larga y amorosamente al llegar a mi garganta. Bueno, a ver. Pues, a ver, yo no sé lo que la gente en 1800... Yo veo mandanga ahí, ¿eh? Yo veo mandanga. Sí, aquí, o sea, vale, no es lo de... Y me metió la lengua hasta el delgadillo y yo qué sé, ¿no? Pero es bueno, es que no se podía claro, hacer es una escritura de esa manera en el 19. Pero dentro de que no se podía... Es explícito. O sea, quiero decir, se ve claramente. Vamos, que tal es claro, no hay como Sam y Frodo, que bueno, tú puedes pensarlo sí o no. Es que yo no... Bueno, salta la vista. Salta la vista. Pero en este caso hay una relación amorosa, por lo menos. Sí. Y bueno, y luego están, lo que he dicho, que estaban en un castillo y todo eso. Es que la mayoría son personajes femeninos, salvo el padre de la chica que está todo el día, que si voy, que si vengo, que si vengo, que si no. Sí, hay dos amas de llaves que están con Laura en todo momento, que también aparecen mucho en la novela. Y luego hemos dicho que es 2 décadas anterior a Drácula. Sí. Drácula, o sea, esto que todo el mundo, Drácula, qué bueno es y tal, pero en el fondo es un copión. Hay que decir las cosas. Sí. Es un poco copiata. Bueno, esto que estáis contando, hay muchas similitudes, ¿no? Sí, y cuando contemos lo siguiente... Claro, por ejemplo, hay la similitud de... vamos a hablar Stoker, en la obra, tiene a Lucy y a Mina, que se acaban enamorando de Drácula con un sentimiento tan fuerte como el que tienen Laura y Carmila en Carmila, en la y el novela. personaje Moravo. El personaje Moravo, que es el joven médico Moravo, que es el antecedente directo de Van Helsing, que vale que en Carmila no se llama Van Helsing, pero es que es el origen, tiene origen centroeuropeo, tiene un enfoque racional y el conocimiento de lo oculto, y aparece al final de la novela para ayudarles a matar a Carmila. Aquí no vamos a desvelar nada porque porque a ver, bueno, pero prescribió Javier. Esto, a ver, 1870, ya son 150 años de novela. Sí. Y entonces, pues a ver, esto es el principio de Van Helsing y luego Drácula dijo, hombre, pues este joven médico igual a mí me viene bien para mi novela, lo voy a meter por aquí y tal. Pero a ver, Drácula cogió muchísimas cosas de Le Fanu y se las quedó y las hizo a su bola. Ambos eran irlandeses. Sí, los dos escritores son irlandeses y bueno, por ahí a lo mejor tenían un poco de complicidad, no lo sé. Drácula es de 1897, mientras que esta es de 1872. Habría que ver la prensa rosa de la época, si hubo algo de salseo y de polemiquina entre las novelas. Yo creo que Le Fanu tuvo mala prensa, no sé si se puede usar ese término en aquel momento, a raíz de el componente lésbico que había en la novela. Entonces eso le restó, mucha... Sí, porque ya sabes, eso es algo que no es inmoral. Pero a veces es inmoral. Pero la polémica ayuda a veces. Sí, pero en el siglo XIX yo creo que eso, en lugar de relanzarte, porque es una buena novela, es una novela, como dice Verónica, corta, pero es que tiene todos los ingredientes del gótico y no sobra nada. Es que hay veces que lees algún libro que está recargadísimo, sobran capítulos, esta es... Creo que clavada, son 130 páginas, pero me parece una obra fantástica. Entonces, pues eso, yo creo que Le Fanu le pasó factura, digamos, a la hora de la crítica, o que tuviera más aceptación, el hecho de que dos chicas jóvenes pudieran tener una relación más allá de la amistad. Puede ser. Pero yo creo que es que simplemente Drácula, o sea, Stoker, pues hacía esas cosas que hacía. Hay que recordar que al final hay 100 páginas de Drácula que están desaparecidas, que nunca se supo algo así, porque las cambió, porque el final se parecía mucho al final de la Casa User, de Poe. Y entonces un amigo suyo le mandó cambiarlo. Y le dijo, un amigo suyo, que es un escritor muy famoso, que ahora no me acuerdo, que es el inventor de aquella frase que la gente considera una de las peores principios de novela de la historia, lo de ir a una noche oscura y tormentosa, o algo así. Bueno, pues el de la casa y el cerebro. Y ese le dijo, bueno, quita el final, que es que esto se parece mucho a Poe, porque el castillo de Drácula se deshacía como en la casa Poe y tal, no sé qué. Y aquí también hay un castillo. Es un castillo de Drácula, también es un castillo. Sí, hay muchos elementos. Bueno, y aquí te explican cómo matar a los vampiros ahí. Y porque Carmila dormía en un ataúd lleno de sangre. Entonces, claro, no es lo mismo que los otros vampiros que conocemos. Dormía con sangre, no sé cuántos dedos de sangre, 7 dedos de sangre o algo así. Y entonces había que clavarle, bueno, primero cortarle la cabeza y luego clavarle una estaca en el corazón y luego quemarla. Entonces ya acababas con la vampira. Tengo un dato que le va a interesar, a ver, que no vas a ver. Venga. Sobre Le Fanu. Tiene
un montón de obras. Sí. Le Fanu sobre relatos de fantasmas, trabaja mucho en el género gótico. Pero también tengo aquí apuntado que una de sus obras sirvió de inspiración de Cumbres Borrascosas. ¿No? A que no sabía... ¿Cuál? ¿La de Clofield? Un episodio en la historia de la familia Tyrone, de 1839. No, pues y se habla de que Emily Bront, la autora de Cumbres Borrascosas, pudo tomar también cosas de este escritor. Entonces, a ver, pues sí, o sea, ya van dos. Ya van dos, ¿eh? O sea, a ver, la inspiración muchas veces, ¿qué vas a hacer? claro, como es la Emily Bront, no le está gustando que entre ya ahí en ella. Claro. El libro no la vas a criticar, ¿eh? Bueno, a ver, no, claro que no la voy a criticar. Bastante tenía la pobre ahí. No, pero está bien, ¿no? Le Fanu estamos viendo que sirvió de referencia para autores posteriores. Un influencer, para bien. Bueno, pues sí, en realidad fue un influencer de su época, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué? Vamos a la... Sí, vamos a la parte gastronómica. Vamos, antes de que Verónica nos ofrezca algo que tiene preparado sobre Carmila, Sí. a comentar un poco lo que aparece en la obra, David, si te parece bien. ¿Sangre? Sí, pero ya digo pero que... no mucha. No. Salvo la del ataúd. Si duerme con ella. Sí, la del ataúd, pero no aparece... Es que la posesión es más... sutil. ¿Se puede decir orgasmo no oral infantil? Sí, hombre, claro. Pues es una especie de orgasmo que se provoca por la relación sensual que tienen las dos protagonistas. Sí, es el tipo de posesión que hay. Más que un mordisco como tal. Es un beso. Me está gustándome este libro, ¿eh? No sé por qué está gustándome. Está súper bien, ¿eh? Sí, está gustándome. Sí. Bueno, aparece chocolate y café. Eso aparece en varias veces. Que, por cierto, ¿en qué momento de nuestra vida cambiamos el cacao instantáneo que tomábamos de niños a café? ¿En qué momento? Yo creo que iba a decir marcas, pero ¿en qué momento se cambió eso que tomábamos al café? Porque yo el otro ya no lo tolero. Y un síntoma de ¿El qué no madurez, toleras? Javier. ¿El colacao? El cacao, sí. Yo digo colacao porque a mí no me gusta el Nesquik y eso digo colacao. Sí. Yo digo colacao porque tiene grumitos. ¡Vivan los Y grumitos! un síntoma de Sí, madurez. Un síntoma de madurez. Pues yo es que lo tengo que tomar descafeinado. O sea, fíjate, sí. No, pero es cierto, ¿no? No, pero yo a veces, es verdad que si vengo por la noche y vengo a unas horas un poco tarde y llego con un poco fame, sí, me sigo tomando un colacao, con unos galletes y voy como un reguilete. Además, el colacao con coñac está muy bueno. Sí, El lugumba de la juventud. Nunca lo probé yo. Es el lugumba de la juventud. Lugumba. Son Es una bebida viejuna. Dos culturas distintas, sí. Bueno, luego aparece el vino, evidentemente. Vinculado con la sangre. Aparece una botellita de valeriana, que hay un momento en que hay que darle esto a Carmila porque está muy alterada. Y entonces, la valeriana, como sabéis, es una planta medicinal que tiene las propiedades que en el siglo XIX... como un té, ¿no? Sí, bueno, solo aparece botellita de valeriana. Me imagino que no agua sé infusionada, cómo lo tomaría, pero ya sabéis que es un relajante natural que tiene propiedades sedantes y demás, ¿no? Y luego hay una cosa que me llama mucha atención, que es la fruta verde. Ah, sí. Entonces, me río porque a Laura, cuando tiene uno de esos encuentros con Carmila, está muy débil y tiene unos síntomas muy malos, tiene mal aspecto. Entonces no la dejan en ningún momento... Bueno, porque romantizan ahí la tuberculosis, porque lo que tenía es tisis, la pobre mujer tenía tisis. Tenía un aspecto tisis. físico deplorable. No me sale. Sí, eso. Entonces le aconsejan que esté siempre acompañada y que no coma fruta verde. Claro, la fruta verde es mala. Sí, salvo los estuve plátanos. investigando. Que me gustan a mí. Y para verdes, o a mí verdes no. Sí, Ostras, pues verdes son como a corcho, ¿no? Eso es la banana. Pero el plátano de Canarias, si tuve que decir marcas, vamos a tener que pedir aquí un sponsor. Patrocinio. El plátano de Canarias, cuando está verde, antes de que se ponga tan dulzón, es como más me gusta a mí. Ah, sí. Cuando está tiesito. Bueno, yo tengo que decir que me gusta Esto más. está sonando fatal. Sí. Está quedando un programa muy porno, ¿eh? Entre el lesbianismo y los plátanos, sí. Me estoy poniendo colorada y todo esto, vamos. Ay, Dios mío. Estaba diciendo... Sí. Retoma, Javi. Con la fruta verde. No, ahora voy a decir que me gusta más a mí la fruta verde que la fruta madura, ¿eh? A mí me gusta más la verde, ¿eh? Sí, pero que es contraproducente, según me estuve informando, para gente que está tomando anticoagulantes. Entonces puede también un poco venir en relación a por qué Le Fanu hace esa referencia a la fruta verde. Sí, la causa científica, claro, porque ¿no? a mí no me cuadraba fruta verde. Bueno, si te gusta la fruta verde, ¿qué problema hay? Bueno, pues parece ser que es eso. La gente que tiene problemas de anticoagulantes y problemas renales y demás no es aconsejable. Y después, como la novela se desarrolla, como indicaba Verónica en el principio, en Estiria, que es una región austriaca, es uno de los 9 estados federados que tiene Austria, que tiene más de 1 millón de habitantes y su capital es Graz, que esa igual nos suena un poco más a todos. Bueno, pues estoy buscando un poco la gastronomía que hay allí. Vale. Y hay una cosa, la que tiene mucho, digamos, aprecio allí, que es el aceite de semilla de calabaza, que ellos lo llaman el oro verde. Entonces,
cocinan mucho a través de este ingrediente, aceite de semilla de calabaza, aquí en Estiria. Entonces como el aceite de girasol. Hacen ensalada de lechuga de Graz, Sí. hacen ensalada de pollo rebozado, ensalada de judías de Kafer, de faves, vamos. Sí. Y luego a los postres les da un ligero sabor a nuez. Además de que es muy apreciado el vino de Estiria, el vino estirio aquí en esta zona. Y después, como digamos el tema de los pescados, tienen truchas, salmonetes, que te gusta mucho a ti, David, Sí. y camarones de También. montaña. Y más o menos es lo que se come por allí. porque se caracteriza en Estiria, una región que Pues está no. en el sureste de Austria. Si no me digo mal, así de memoria, frontera con Eslovenia, puede ser. Bueno, claro, ya que ya tira un Donde poco más vivía para el Heidi, este. un poco más. Ya tira un poco más para el este, pero llegué lo que llegue Centro Europa, Sí. gastronomía, esos guisos de carne especiados y poco más. Bueno, pues, pero bien, bien. Pues yo lo que hay en la novela. A ver. Bueno, espera, Es- una pregunta antes de tal. Claro, los vampiros comer no comen. Comen En siempre- este caso, Carmila Comía. sí que comía con Ah. chocolate, porque ahí es a donde yo iba, probaba chocolate. Ven. Yo creo que en esta novela Le Fanu lo que hizo fue quitar el alimento sólido. Ujú. Los alimentos son líquidos, salvo Sí. la fruta verde. Y la fruta verde en realidad yo creo que es una metáfora de la... sí, del, Ya me vas del a montar- me deseo, vas a montar a mí mi del argumento. deseo no maduro. Aquí Ah. come la fruta verde, se lo mandan a Laura. Laura, ella quiere a Carmila, pero a la vez no la quiere porque sabe que ese deseo que siente está mal visto en esa época y luego no lo entiende y se siente mal y no sabe lo que les pasa, aparte de que tiene tisis la pobre. Oye, pues yo esa Pero- lectura no fui capaz Claro, de interpretarlo así. date cuenta. No, yo lo ¿Ves? interpreté más Porque el hecho... es un símbolo de algo evidente. inacabado. Ah. Entonces, yo O sea, lo no veo tiene nada así. que ver con el anticoagulante, ¿no? Bueno, también, probablemente. Pero bueno, yo he visto que el té y el café es como la rutina doméstica. Lo social, lo interno, la normalidad. Tomamos un té, tomamos un café. El chocolate, que sí que es algo que prueba Carmila, simboliza el lujo y lo exótico, porque en aquella época, y el deseo, un deseo reprimido. Porque los vampiros no pueden esto. Y el vino, a mi forma de entenderlo, es como, bueno, ahí sí, está lleno de connotaciones eróticas y religiosas, las Ujú. dos. El vino porque es el que quita el pecado del mundo y como el Cordero de Dios y esto tal. Y luego la erótica porque el vino, bueno, nos lleva al erotismo y sí. luego a la propia sangre de vampiro. Claro. Entonces esas son las asociaciones que yo he hecho con la comida. Pero vamos con su preparación Con mi menú. de postres. Hombre. Pero esta vez he hecho un menú distinto. A ver. Solo de postres. Bueno, me gusta. Inspirados en la novela. Hoy no os he traído, no he Bueno, repartido el menú. pero Lo perdonamos. canta usted como si fuera... Vale. Lo he llamado el menú de medianoche. Vale. Y el primer postre, tenemos la eternidad en una taza. A ver, los postres son muy sencillos y muy normales. Aquí la gracia está en En el lo nombre que que simboliza. Y y es tal. una buena repostera, Sí. además, ¿eh? La eternidad en una taza. Comenzamos con un chocolate caliente espeso a la taza, servido con delicados bizcochos de soletilla. ¿Qué soletilla? No sé. Soletilla, con los que se hace el tiramisú, los blanditos. Sí. Sí, Primera los noticia, panecillos. no sabía que tenía ese Se me- denominación. Sí, Yo tampoco, sí, pero sí. con los que se hace, estos son los auténticos con los que se hace el tiramisú, Sí. que no tienen ese azúcar duro, no son los De bizcochos acuerdo. duros. Ujú. Eso. Vale. Vale, pues al verterlo, el aroma intenso del cacao inunda la habitación, cálido y profundo, casi hipnótico. Es la falsa calma inicial del castillo de Estiria. Muy Ese bien. es el primer postre. Bien. Segundo, Continúe. sombras de Estiria. Ahora pasamos a algo más concentrado. Pequeñas trufas de chocolate Oh. negro rellenas de licor de cereza Oh. o de frambuesa. Es un bocado que exige atención, ¿no? Y al probarlas se percibe la intensidad de la noche. Un sabor que empieza dulce y rápidamente se vuelve oscuro, como con el licor. Así es la presencia de Carmila. Dulce y encantadora a simple vista, pero profunda en el interior. El licor es el secreto que explota al morder. Qué guapo, ¿eh? Qué Está preparación, gustando. una Qué serie guapo, currada, ¿eh? Sí. Tercer postre, el sueño de Laura. El tercer plato es el clímax de la tensión. Un coulant de chocolate. Una corteza firme, un exterior de autocontrol, pero un interior líquido que se derrama lentamente al romperlo con la cuchara. La sensación en la boca es un contraste entre lo contenido y lo liberado. Es el momento en el que Laura se debate entre la repulsión y la fascinación por Carmila. El deseo, la pasión y el terror se esconden bajo la superficie hasta que, como el chocolate fundido, son liberados.
Muy bien. ¿A qué os gusta? Y muy bien que utilizaras además la palabra climas, que seguro que no... Es una repostería un poco erótica, ¿eh? Eso ya. Oiga, está usted Vale, cuarto y último. traspasando postre. ciertas fronteras, ¿eh? El beso de Carmila. El beso de Carmila. Pasamos a la delicadeza. Con una mousse de chocolate blanco con coulis sí, creo que se dice así, Sí. con coulis de cereza por encima. Tenemos la mousse suave, sedosa, ligera, como la belleza etérea de Carmila, pero el coulis de cereza es intenso y ligeramente ácido, representa la sangre y se despierta en el paladar, como el beso prohibido de la condesa. Deja una sensación delicada, vibrante y transgresora a la vez. Y luego, si queremos terminar con un licor de Carmila, es un licor que nos podemos hacer todos en casa con unas cuantas cerezas, anís, piel de limón y una ramita de canela. Lo guardamos en una botella, lo dejamos de 4 a 6 semanas y luego nos lo bebemos. Y felicidad. Muy bien, prepárame una degustación el próximo día. Eso ya. Oye, Señora pues yo García creo Peña. que estos postres sí sabría hacerlos todos. Pues nada, póngase a ello. Bueno, quedó una casa gris de ducha fría, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Bien, gustóme, bien. No me esperaba yo este alto contenido, No, ¿eh? la literatura, No. ya sabéis que tiene Sí. hielo bueno, que consigue No, es que un poco de hay que leer más. Eso. Ay, bueno, hay una cosa que no hemos dicho. A ver. Carmila también se llama, es un anagrama de Mircala. Sí, porque va cambiando, digamos, a medida que pasan los años, es un mismo personaje con diferentes nombres. Sí. Vale. Pero en definitiva es la condesa de Karnstein. Esa es Carmila. Correcto. Bueno, Jay, Carmila, que ya veis que tiene buena pinta, Sí. y me la voy a apuntar. Y de paso también el Muy carácter aconsejable. peculiar de algunas cosas de Verónica También, García muy Peña. aconsejable. Ambos libros. Muchas gracias a los dos, como siempre. Gracias. Un abrazo Un placer. fuerte.